El siguiente panelista es el doctor Fernando Vidal Ramírez, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido profesor universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima, miembro de la Comisión Revisora del Código Civil y de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL. Ex decano del Colegio de Abogados de Lima y ex presidente de la Academia Peruana de Derecho. Socio principal del estudio Vidal, Quino y Polac Abogados. El doctor Vidal tratará acerca del contrato de suministro. Adelante, doctor Vidal. Muchas gracias. Y en primer lugar, manifestar mi satisfacción por encontrarme en esta reunión y agradecer la invitación que se me cruzara para poder participar bajo los auspicios de la Academia Peruana de Derecho. El tema que he escogido, que es relativo al contrato de suministro, que está legislado en nuestro Código Civil a partir de 1984, por una iniciativa que tuvo en su momento el doctor Max Aira Schreiber. Pero creo que la doctrina nacional le ha prestado muy poca atención a este contrato. Salvo Mario, que en su tratado de contratos típicos le dedica un capítulo, la doctrina nacional prácticamente no se ha ocupado de este contrato. Y de ahí los problemas que presenta el articulado del Código Civil para una interpretación adecuada de lo que es la naturaleza, el sentido y alcance de este contrato. Cuando se me invitó a este evento, pensé inmediatamente en el contrato de suministro, porque hacía pocas semanas que un organismo del Estado que tiene que ver con la supervisión de la inversión privada me hizo una consulta que yo le llamé consulta dirimenti, porque se trataba de determinar cuál es el contrato por el cual se transfiere la propiedad del gas, que es un hidrocarburo como todos nosotros sabemos. Y me mandaron varios contratos de los que habían llegado a conocimiento de este organismo. Y resulta que realmente en los contratos, unos hablaban de suministro, otros contratos hablaban de venta, de compraventa, e incluso encontré un contrato que decía escritura pública del contrato de suministro, pero el contenido del contrato, de la escritura, era el de una compraventa. Entonces, tuve que comenzar a revisar las cosas y después de revisar los contratos a los que he hecho referencia y al contrato de suministro tal como está legislado en el Código Civil, llegué a la conclusión de que realmente la transferencia de la propiedad del gas es mediante un contrato de suministro y no un contrato de compraventa. Lo que yo encontré fue que se usaba el contrato de compraventa en su modalidad de compraventa a medida, ¿no? De acuerdo al artículo 1574 del Código Civil. Pero eso no va con la naturaleza misma de la relación jurídica que se entabla entre aquel que recibe en volúmenes importantes los bienes materia del contrato y aquel que los tiene que suministrar. Entonces yo llegué a la conclusión de que se trataba realmente de un contrato de suministro y opté por defender la naturaleza jurídica de esa relación como un contrato de suministro, pensando que el Código Civil ya lo había incorporado, articulado como un contrato típico y nominado, que podría ser celebrado a título oneroso o a título gratuito, que el contrato obviamente cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 140 del Código Civil, porque el transferente de la propiedad del gas está capacitado, tiene capacidad, por ser un concesionario. El Estado lo ha autorizado a explotar y promover la comercialización del gas. El mismo contrato de suministro tiene, en el caso del gas, me refiero, estoy concretando el asunto en el gas, tiene como objeto el gas, que es un bien mueble.
y hay que verlo como bien mueble, porque de acuerdo con el artículo 886, en cuyo inciso 2 dice que son bienes muebles las fuerzas naturales que pueden ser extraídas y ser materias de apropiación. Entonces, es incuestionable que el gas es un bien mueble. Y entonces la transferencia del gas como bien mueble requiere, pues, de los requisitos que establece el Código Civil para la transferencia, ya sea de la posesión y luego de la propiedad de un bien mueble. Y ahí entonces que siendo un concesionario el que explota y comercializa el gas, tiene entonces el contrato que celebra, el contrato de suministro, tiene una finalidad lícita sobre un objeto jurídica y físicamente posible. En cuanto a la forma del contrato de suministro, el Código Civil ha previsto dos modalidades del contrato. Una, que sea contrato a título oneroso, y otra, que sea un contrato a título gratuito, como liberalidad. Si es un contrato a título oneroso, el Código Civil no establece una forma absolute limitate, una forma forzada que tienen que cumplir las partes, sino recomienda la forma escrita como una manera de facilitar la prueba del contrato celebrado y del contenido del contrato, las prestaciones correspondientes y las obligaciones que genera el contrato. Pero el mismo Código Civil, cuando se ocupa del contrato o del suministro a título gratuito, sí exige como forma absolute, exige la escritura pública. En consecuencia, pues, el contrato, cuando es a título oneroso, puede ser demostrado, su existencia demostrada por cualquiera de los medios probatorios permitidos en el derecho. Si se tiene un documento mejor, facilita la probancia. Pero si es un contrato celebrado a título gratuito, se requiere necesariamente que conste por escritura pública. El Código Civil establece dos maneras de cumplir con la obligación de dar que genera el suministro. Una que le llama de manera periódica y otra que le llama de manera continuada. Realmente, yo tengo el mejor de los recuerdos del doctor Arias Schreiber, no estoy haciendo ninguna crítica de él, porque la redacción final del articulado del código no solamente fue la propuesta inicialmente por él, sino pasó por una etapa de revisión por una comisión que nombró el Congreso de la República. Pero indudablemente que el articulado del Código Civil en esta materia es deficiente. Y entonces cuando habla del suministro periódico, no lo llama por ese nombre, sino que hace referencia a prestaciones singulares. Que este suministro, cuando es periódico, genera prestaciones singulares. Entonces había que recurrir al Código Civil italiano, que es el antecedente que tuvo en consideración el doctor Arias Schreiber, para cómo entender aquello de las prestaciones singulares. Entonces, el suministro periódico se configura cuando en el contrato se establece la entrega por etapas, o sea, con intervalos, no todo junto, como sería el suministro continuado. Entonces, es importante, por eso, y voy a concluir en eso, en la necesidad de una revisión del articulado del Código Civil en esta materia. Yo he pedido a mis colegas que se preocupan por producir jurídicamente, que se ocupen un poco del contrato de suministro, del que se ha ocupado muy poco. He hecho referencia solamente a Mario, que en su libro de contratos típicos le dedica un capítulo al contrato de suministro. Pero en fin, el contrato de suministro es un contrato como cualquier otro contrato, legislado en el Código Civil como contrato típico y nominado. Típico porque tiene sus propias características y nominado porque ya ha recibido su nombre juris, con el que lo legisla el Código Civil. Pero entonces, ¿cómo se llega al contrato de suministro? Se llega por la vía en que se llega a cualquier otro contrato. La oferta, su aceptación, y el consentimiento entre el oferente y el aceptante. En consecuencia, eso genera la existencia de la relación jurídica que tiene la nominación de un contrato de suministro. Pero además viene otro tema que es importante.
el suministro, antes de entregarse al que debe recibirlo, tiene que pasar por un periodo de un proceso, que le llaman proceso de compresión, para darle al suministro que es de gas, de darle una cierta posibilidad de liquidarlo, de hacerlo líquido, en alguna medida, para que el gas pueda pasar a través de los ductos. Pero entonces, si el gas es un bien mueble, como todo bien mueble, necesita de la tradición, de la entrega física del bien para que el receptor tenga legitimidad en su posesión y luego adquiera su propiedad. Como consecuencia de la tradición, además, adquiere la propiedad. Entonces, en estos casos, el Código Civil, por ejemplo, guarda silencio. Hay que recurrir al tema correspondiente a la adquisición de propiedad en el Código Civil y verla cómo ocurre con los bienes muebles, que es el caso de la tradición para los efectos de la posesión y de la misma tradición para los efectos de la adquisición del derecho de propiedad. Este contrato genera obligaciones recíprocas. Obviamente, cuando se trata de un contrato celebrado a título oneroso, porque si se celebra a título gratuito, hay una prestación solo a cargo del suministrante, una obligación de dar a cargo del suministrante. Pero como es gratuito, el suministrador no tiene ninguna obligación frente al suministrante. Ese contrato, como todo contrato, genera obligaciones, ya las acabo de mencionar. Y en consecuencia, la inejecución de la respectiva obligación genera una cuestión de responsabilidad civil. Ahí serían de aplicación las normas relativas a la inejecución de obligaciones del Código Civil. Y por último, el Código Civil no se ha preocupado de establecer con precisión cuál debe ser la duración del contrato. Claro, obviamente por tratarse en este caso del gas, se supone que al celebrarse el contrato, al llegar a las partes de acuerdo correspondiente, tienen que haber pensado en el volumen que se va a del gas que se va a suministrar y pensar también en el precio o en la contraprestación que debe pagar el que va a recibir el gas. Hay normas sobre eso, pero seguramente el doctor Castillo va a estar coincidiendo conmigo en cuanto a la dificultad de interpretación de las normas. Y, por último, en el contrato, obviamente, tiene que señalarse el plazo de duración, el término de duración. Sea que se pacte una entrega periódica o que se pacte una entrega, un suministro continuo, como todo contrato, tiene que ser un contrato sujeto a un término. Yo agradezco nuevamente la invitación que se me ha hecho para participar en este evento, y aquí con mi colega y amigo Juan Guillermo Loma. Le pido también, piense en el contrato de suministro, que es un contrato, hablando ya en bromas, es un contrato huérfano, porque no ha tenido la atención y el apoyo de la doctrina nacional hasta el momento, salvo el capítulo que le dedica a Mario Castillo en su tratado de contratos. Muchas gracias.